Una joven fue vendida como sirvienta porque su vientre jamás daría hijos, pero el día que cruzó la puerta de la hacienda, el viudo que la compró vio en sus ojos algo que ninguna mujer fértil le había dado jamás, un motivo para volver a vivir. Bienvenido a Corazón. Asegúrate de suscribirte al canal, porque aquí encontrarás historias que te harán latir el corazón, te dejarán sin aliento, y te mantendrán al borde del asiento. Así que suscríbete ahora y vamos al video. Francisca Solís tenía 22 años cuando su marido la vendió. No fue por deuda de juego, ni por hambre desesperada, sino por algo mucho más cruel. 3 años de matrimonio, sin un solo hijo, 3 años de rezos, sin respuesta, 3 años de miradas cada vez más frías en la mesa del desayuno. Para Ramiro Solís, un hombre de pueblo con ambiciones de terrateniente menor, una esposa estéril no valía más que una yegua vieja, así que una mañana de octubre de 1847, sin previo aviso, la condujo al mercado de San Cristóbal de las Casas atada por la muñeca con una cuerda de cáñamo. Francisca caminó en silencio, con la cabeza baja y el corazón roto en pedazos tan pequeños que ya no sangraban, solo dolían. El mercado olía a tabaco, a cuero mojado, a sudor de bestias y hombres. Las mujeres que lavaban ropa en las fuentes la miraron con lástima. Los niños correteaban entre los puestos, sin entender que aquella muchacha de ojos verdes y trenza negra estaba siendo subastada como ganado. Ramiro la llevó hasta el rincón donde se vendían sirvientas, mozos de labranza y esclavos recién liberados que aún no sabían qué hacer con su libertad. Allí la dejó parada sobre un cajón de madera, expuesta a las miradas de compradores que palpaban brazos, revisaban dientes y preguntaban por la salud de las mujeres como quien inspecciona una res. Francisca cerró los ojos. No quería ver las caras, no quería memorizar los rostros de quienes la rechazarían al saber la verdad. Y entonces, Ramiro gritó con voz clara, sin vergüenza alguna: joven, sana, obediente, no sirve para parir, pero sirve para todo lo demás. Buen precio para quien la quiera. Las palabras cayeron sobre ella como piedras. Sintió que el mundo entero escuchaba su humillación, que hasta las campanas de la iglesia guardaban silencio para que su fracaso resonara más fuerte. Nadie hizo oferta, los hombres desviaban la mirada, las mujeres cuchicheaban entre dientes. Una esposa estéril no valía nada en un mundo donde los hijos eran riqueza, mano de obra, continuidad del apellido y del alma. Francisca sintió que las lágrimas subían, pero las contuvo. No lloraría delante de Ramiro, no le daría esa satisfacción. Pasaron 10 minutos eternos, luego 20. El sol subía despacio sobre las montañas y el calor empezaba a pesar sobre su espalda. Francisca rezaba en silencio, sin saber muy bien a quién: a Dios, a la Virgen, a su madre muerta, a cualquiera que pudiera sacarla de allí, aunque fuera para llevarla a un infierno peor. Y justo cuando Ramiro estaba por bajar el precio y ofrecer su cuerpo por menos de lo que costaba un caballo cojo, una voz grave rompió el murmullo del mercado. Yo la compro. Francisca abrió los ojos. Un hombre alto, de hombros anchos y rostro severo, se abría paso entre la multitud. Vestía traje negro de paño fino, sombrero de ala ancha y botas de cuero oscuro que brillaban bajo el sol. Su barba estaba recortada con esmero, sus manos eran grandes pero limpias, y en su mirada había algo que Francisca no supo descifrar: desprecio, curiosidad, piedad. El hombre se detuvo frente al cajón y la observó en silencio durante un instante que pareció durar toda una vida. Luego habló otra vez, esta vez dirigiéndose a Ramiro. ¿Cuánto pides por ella? Ramiro titubeó, sorprendido por la aparición de un comprador de semejante calidad. 50 pesos, señor. Es joven, fuerte, sabe leer y bordar. No me interesa lo que sabe hacer, interrumpió el hombre con frialdad. Me dijiste que no puede parir. ¿Es cierto? Ramiro tragó saliva. Sí, señor. 3 años casados y ni una sola señal. Los médicos dijeron que... Me basta. El hombre sacó una bolsa de cuero de su chaqueta y contó 50 monedas de plata sobre la palma de su mano, sin apartar los ojos de Francisca. Luego, dejó caer el dinero en las manos temblorosas de Ramiro y dijo: suéltala. Ramiro obedeció al instante, deshaciendo el nudo de la cuerda con torpeza nerviosa.
Francisca sintió que sus muñecas respiraban por primera vez en horas. El hombre alto extendió una mano hacia ella, no para tomarla por la fuerza, sino para ayudarla a bajar del cajón. Francisca la miró sin comprender. Nadie le había ofrecido la mano en mucho tiempo, nadie la había tratado como si fuera algo más que un error de la naturaleza. Con cuidado, apoyó sus dedos sobre los de él y bajó. El hombre la condujo fuera del mercado en silencio, caminando a su lado, sin tirar de ella, sin apurarla. Un carruaje negro esperaba en la esquina, tirado por 2 caballos grises. El cochero abrió la puerta, sin decir palabra. Francisca subió, todavía aturdida, y el hombre se sentó frente a ella. El carruaje arrancó. Durante los primeros minutos, ninguno de los dos habló. Francisca miraba por la ventana el paisaje que se alejaba, el mercado, el pueblo, la vida que acababa de perder para siempre. El hombre la observaba con expresión inescrutable. Finalmente, rompió el silencio. Me llamo Augusto Mendoza. Soy dueño de la hacienda Santa Elena, a 3 horas de aquí. Serás mi sirvienta, te daré techo, comida y ropa limpia. A cambio, trabajarás en la casa, cocina, limpieza, costura. ¿Entendido? Francisca asintió sin levantar la vista. Sí, señor. Bien. Augusto guardó silencio otra vez, pero luego añadió algo que Francisca no esperaba, y nadie en mi casa volverá a llamarte estéril. Ese insulto termina hoy. Si esta historia te atrapa desde el principio, suscríbete ahora para no perderte lo que sigue. El camino hacia la hacienda Santa Elena serpenteaba entre colinas cubiertas de pinos y valles, donde el aire olía a tierra húmeda y flores silvestres. Francisca miraba por la ventana del carruaje, intentando memorizar cada detalle del paisaje, como si al hacerlo pudiera anclar su alma a algo firme en medio de la incertidumbre. Augusto Mendoza no volvió a hablar durante el trayecto. Se limitó a observarla de vez en cuando con esa mirada severa que parecía capaz de leer pensamientos, y luego desviaba la vista hacia sus propias manos, que descansaban sobre sus rodillas con una quietud casi inquietante. Francisca se preguntó qué clase de hombre era, por qué había pagado 50 pesos por una mujer que todos consideraban inútil, qué quería de ella realmente. La respuesta, fuera cual fuese, no tardaría en revelarse. Cuando el carruaje finalmente atravesó las enormes puertas de hierro forjado de la hacienda, Francisca contuvo el aliento. Santa Elena era imponente, una casona de 2 plantas con paredes encaladas, techos de teja roja y balcones de madera tallada que daban a jardines donde crecían rosas, jazmines y bugambilias de todos los colores. Las ventanas tenían rejas de hierro, decoradas con motivos florales, y la fuente central del patio interior borboteaba agua cristalina bajo la sombra de un sauce llorón. Era hermoso, y estaba completamente silencioso. No había risas de niños jugando, ni voces de sirvientas cotilleando en los corredores, ni ladridos de perros guardianes. Solo el murmullo del agua y el viento entre las hojas. El cochero detuvo el carruaje frente a la entrada principal. Augusto bajó primero y luego ofreció su mano a Francisca una vez más. Ella la aceptó, todavía desconcertada por esa cortesía inesperada. Una mujer mayor esperaba en el umbral. Era delgada, de rostro afilado y cabello gris recogido en un moño apretado. Vestía un vestido negro, sin adornos, y llevaba un manojo de llaves colgado de la cintura. Sus ojos eran pequeños, penetrantes, y evaluaron a Francisca de pies a cabeza en cuestión de segundos. Doña Inés, dijo Augusto con voz neutra, ella es Francisca, trabajará en la casa a partir de hoy. Enséñale sus tareas y dale una habitación en el ala de servicio. Doña Inés hizo una reverencia breve, casi mecánica. Como ordene, patrón. Luego, se volvió hacia Francisca y la examinó con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Sígueme. Francisca obedeció. Atravesaron el vestíbulo principal, donde un candelabro de hierro colgaba del techo como una araña gigante, y subieron una escalera de piedra que conducía a los pasillos interiores de la casa. Todo estaba impecable, los pisos brillaban, las cortinas caían sin una sola arruga, los muebles olían a cera de abeja, pero había algo extraño en aquella perfección. Era como si la casa estuviera esperando algo, o a alguien,
que nunca llegaba. Doña Inés abrió la puerta de una habitación pequeña pero limpia. Había una cama estrecha con sábanas blancas, una mesita de noche, un espejo agrietado y una ventana que daba al huerto trasero. Aquí dormirás, te levantarás al alba, ayudarás en la cocina, limpiarás las habitaciones del patrón y te encargarás de la ropa. No harás preguntas, no curiosearás, y sobre todo, no hablarás de lo que veas o escuches en esta casa. ¿Está claro? Francisca asintió. Sí, señora. Doña Inés la miró fijamente durante unos segundos más, como si quisiera asegurarse de que la advertencia había calado hondo. Luego dio media vuelta y se fue sin decir más. Francisca cerró la puerta despacio y se dejó caer sobre la cama. Por primera vez en todo el día, permitió que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, al menos no solo, eran lágrimas de alivio, de miedo, de confusión. Había sobrevivido al mercado, había escapado de Ramiro, pero ahora estaba en un lugar desconocido, bajo el techo de un hombre que la había comprado sin explicación y que la miraba como si ella fuera un acertijo que necesitaba resolver. Esa noche, Francisca cenó sola en la cocina, sopa de frijoles, pan de maíz y agua fresca. Doña Inés le había dejado la comida sobre la mesa sin mediar palabra y luego había desaparecido en las sombras de la casa. Francisca comió despacio, saboreando cada bocado no porque fuera especialmente delicioso, sino porque era el primer alimento que ingería desde el amanecer. Después lavó su plato, apagó las velas y subió a su habitación. Se acostó vestida, demasiado cansada para cambiarse, y cerró los ojos. Pero el sueño no llegó. En cambio, escuchó pasos en el pasillo, pasos lentos, pesados, que se detenían frente a puertas que no se abrían. Luego, un suspiro hondo que parecía salir del pecho de alguien que cargaba un peso invisible. Francisca contuvo la respiración. Los pasos continuaron, alejándose escaleras abajo, hasta desvanecerse en el silencio. A la mañana siguiente, Doña Inés la despertó antes del amanecer. El patrón desayuna a las 7 en punto. Prepara café fuerte, huevos revueltos y pan tostado. Y no lo hagas esperar. Francisca se vistió con rapidez, se lavó la cara con agua fría y bajó a la cocina. Todo estaba en su lugar. La cafetera de peltre, los huevos frescos en una canasta, el pan del día anterior envuelto en un paño. Trabajó con manos temblorosas, concentrándose en cada movimiento para no cometer errores. Cuando el reloj del salón dio las 7 campanadas, llevó la bandeja al comedor. Augusto ya estaba sentado a la cabecera de la mesa. Vestía una camisa blanca de lino y pantalones oscuros, y leía un periódico con expresión seria. Ni siquiera levantó la vista cuando Francisca entró. Ella colocó la bandeja con cuidado, sirvió el café en una taza de porcelana y retrocedió en silencio. «Quédate», ordenó Augusto, sin apartar los ojos del periódico. Francisca se quedó inmóvil junto a la puerta, con las manos cruzadas frente a ella. Augusto probó el café, luego los huevos. No dijo si estaban bien o mal. Simplemente comió en silencio durante varios minutos. Finalmente, dobló el periódico y la miró directamente. «Doña Inés te habrá dicho que no hagas preguntas, pero yo prefiero la honestidad al silencio forzado. Si tienes algo que preguntar, pregúntalo ahora». Francisca dudó. Había tantas preguntas atropellándose en su cabeza que no sabía por dónde empezar. Pero una se impuso sobre las demás. «¿Por qué me compró, señor?». Augusto la estudió con esa mirada penetrante que parecía atravesarla. Luego respondió, «porque necesitaba a alguien que no tuviera nada que perder. Y tú, Francisca, no tienes nada. Dime en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar, quiero leer tu opinión». Las palabras de Augusto resonaron en la mente de Francisca durante todo el día. No tienes nada. Era cierto, no tenía familia, no tenía hogar, no tenía futuro. Pero escucharlo dicho en voz alta, con esa frialdad serena, fue como recibir una sentencia que ya conocía pero que nunca había sido pronunciada con tanta claridad. Sin embargo, había algo más en su tono, no era crueldad, era simple constatación de un hecho. Y quizás, pensó Francisca mientras barría el corredor, esa ausencia total de posesiones también significaba libertad.
libertad para empezar de nuevo, sin expectativas que cumplir. Pasaron los días. Francisca se adaptó rápidamente a la rutina de la hacienda. Se levantaba con el primer canto del gallo, preparaba el desayuno de Augusto, limpiaba las habitaciones del ala este, lavaba la ropa en el río cercano, bordaba manteles y servilletas por las tardes. Doña Inés la vigilaba constantemente, corrigiendo cada pliegue mal hecho, cada mancha que pasaba por alto, pero nunca con malicia, solo con la rigidez de alguien que había vivido toda su vida siguiendo reglas estrictas. A veces, Francisca veía a Augusto desde lejos, caminando por los campos con los capataces, revisando los libros de cuentas en su despacho, montando su caballo negro por las colinas al atardecer. Siempre estaba solo, nunca recibía visitas, nunca salía a fiestas en el pueblo, nunca sonreía. Era como si viviera dentro de una campana de cristal que lo separaba del resto del mundo. Una tarde, mientras Francisca sacudía los muebles del salón principal, notó algo extraño. Había una puerta al final del pasillo del ala oeste que siempre estaba cerrada con llave. Todas las demás habitaciones de la casa estaban abiertas, o al menos accesibles con el manojo de llaves que doña Inés le había confiado. Pero aquella puerta nunca se abría. Francisca había pasado frente a ella docenas de veces, y cada vez sentía una curiosidad creciente. ¿Qué había detrás? ¿Por qué estaba cerrada? Una noche, cuando todos dormían, Francisca escuchó de nuevo aquellos pasos en el pasillo, pasos lentos, pesados, que se detenían frente a la puerta cerrada. Luego, el sonido de una llave girando en la cerradura, el crujido de bisagras oxidadas, y finalmente, un suspiro tan profundo que parecía contener años de dolor acumulado. Francisca se levantó despacio de su cama, descalza y con el corazón latiendo deprisa. Se asomó al pasillo con cautela. La puerta del ala oeste estaba entreabierta, y una luz tenue escapaba por la rendija. Francisca sabía que no debía acercarse. Doña Inés había sido clara, no curiosear, pero algo más fuerte que la prudencia la impulsó hacia adelante. Caminó con pasos silenciosos sobre el piso de madera fría hasta llegar a la puerta entreabierta. Desde allí, sin atreverse a empujarla más, miró hacia el interior. Lo que vio le robó el aliento. Era una habitación bellísima, decorada con un gusto exquisito y femenino. Cortinas de encaje blanco enmarcaban las ventanas, un tocador de caoba brillaba bajo la luz de una vela, y sobre la cama de dosel descansaba una colcha bordada con hilos dorados que formaban rosas y pájaros. Pero lo que más impactó a Francisca fue ver a Augusto sentado en una silla junto a la cama, con la cabeza inclinada y las manos sosteniendo un vestido de novia, un vestido de seda marfil con mangas largas y bordados delicados que brillaban como constelaciones. Augusto acariciaba la tela con una ternura desgarradora, como quien acaricia el rostro de alguien amado que ya no está. Sus ojos, siempre tan severos y controlados, estaban húmedos. Francisca sintió que estaba invadiendo algo sagrado, un dolor tan íntimo que no debía ser presenciado por nadie. Retrocedió despacio, pero en su prisa tropezó con el borde de una alfombra. El ruido fue pequeño, apenas un roce, pero suficiente. Augusto levantó la cabeza bruscamente y sus ojos encontraron los de ella. Durante un instante eterno, ninguno de los dos se movió. Luego, Augusto se puso de pie con lentitud, dejando el vestido sobre la cama con cuidado reverente, y caminó hacia la puerta. Francisca quiso huir, pero sus piernas no respondieron. Augusto salió al pasillo y cerró la puerta detrás de sí con llave. No había ira en su rostro, solo una tristeza tan profunda que Francisca sintió ganas de llorar sin saber por qué. «Te dije que podías hacer preguntas», dijo Augusto con voz ronca. «Así que pregunta, es mejor que el silencio». Francisca tragó saliva. ¿Quién era ella? Augusto cerró los ojos un momento, como si la pregunta le doliera físicamente. Luego los abrió y respondió: «Mi esposa. Se llamaba Elena. Murió hace 3 años, el día de nuestra boda». Francisca sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿El día de su boda? Augusto asintió despacio. La fiebre la tomó 2 semanas antes. Los médicos dijeron que se recuperaría, que solo necesitaba reposo. Pero la noche anterior a la boda empeoró. Murió al amanecer, con el vestido ya preparado,
las flores ya cortadas, los invitados ya en camino. La enterré con ese vestido puesto, pero antes corté un pedazo de la tela. No pude dejarlo ir todo. Su voz se quebró ligeramente al final. Francisca sintió lágrimas ardiendo en sus propios ojos. Ahora entendía el silencio de la casa, la soledad de Augusto, la ausencia de vida en cada rincón. Esta hacienda no era un hogar, era un mausoleo. Lo siento mucho, señor, susurró Francisca. No debí, no te disculpes. Tarde o temprano lo habrías descubierto. Esta casa guarda demasiados fantasmas para mantenerlos ocultos por siempre. Augusto la miró con una expresión diferente ahora, menos distante, más humana. Por eso te compré, Francisca, porque vi en tus ojos el mismo vacío que yo cargo. No necesito a alguien que me tenga lástima o que intente arreglarme. Necesito a alguien que entienda lo que es estar roto. Francisca no supo qué decir. Nunca nadie le había hablado con tanta honestidad brutal, pero en lugar de sentirse incómoda, sintió algo extraño, comprensión, reconocimiento, como si Augusto hubiera puesto en palabras lo que ella misma sentía pero nunca había sabido expresar. Yo también estoy rota, señor, dijo finalmente, pero no sé si eso me hace útil o solo más perdida. Augusto esbozó algo que casi parecía una sonrisa, pero era demasiado triste para hacerlo realmente. Quizás los rotos son los únicos que pueden caminar juntos sin tropezar. Buenas noches, Francisca. Dio media vuelta y bajó las escaleras, dejándola sola en el pasillo oscuro. Francisca se quedó allí durante varios minutos, mirando la puerta cerrada del ala oeste, sintiendo que algo había cambiado entre ellos. Algo pequeño pero significativo, como una grieta en un muro que deja pasar la primera luz del amanecer. Los días siguientes transcurrieron de manera diferente. Augusto seguía siendo reservado, pero ahora conversaba con Francisca durante el desayuno. Le preguntaba sobre su vida antes del mercado, sobre sus padres muertos, sobre lo que le gustaba hacer cuando era niña, y ella, poco a poco, se atrevió a preguntarle también, sobre la hacienda, sobre los caballos que criaba, sobre los libros que leía en su despacho. Descubrió que Augusto era un hombre culto, que había estudiado leyes en la capital, que tocaba el piano aunque hacía años que no lo hacía, que leía poesía francesa y coleccionaba mapas antiguos. Y también descubrió que bajo esa coraza de severidad había un corazón herido que aún latía, esperando quizás una razón para volver a sentir. Una tarde, mientras Francisca cosía en el jardín bajo la sombra del sauce, Augusto se acercó con 2 tazas de té, se sentó a su lado sin pedir permiso y le ofreció una. Francisca la aceptó sorprendida. ¿Sabes? Elena también bordaba. Decía que cada puntada era una oración silenciosa. Francisca sonrió con tristeza. Mi madre decía lo mismo. Permanecieron en silencio durante un rato, escuchando el canto de los pájaros y el murmullo del viento. Luego Augusto habló de nuevo. No te compré para reemplazarla. Quiero que lo sepas. Nadie puede reemplazar a los muertos. Pero tal vez compré tu libertad porque vi que merecías una segunda oportunidad. Y quizás yo también la merezco. Si quieres saber la verdad detrás de este secreto, suscríbete. Aquí contamos lo que otros callan. Las semanas se convirtieron en meses, y con ellos llegó el invierno suave de las tierras altas. Las mañanas amanecían envueltas en neblina espesa que se aferraba a los valles como un velo de novia, y las noches traían un frío que obligaba a encender chimeneas en todas las habitaciones de la casa. Francisca descubrió que la rutina, lejos de ser una cárcel, podía convertirse en un refugio. Cada tarea cumplida era una pequeña victoria sobre el caos que había sido su vida anterior. Y cada conversación con Augusto, durante los desayunos o en el jardín por las tardes, era un ladrillo más en el puente que se estaba construyendo entre 2 almas rotas. Augusto comenzó a cambiar de maneras sutiles pero perceptibles. Ahora sonreía ocasionalmente cuando Francisca contaba alguna anécdota de su infancia. A veces la invitaba a caminar por los campos después de la cena, mostrándole los linderos de la propiedad, los establos donde nacían los potros, los huertos donde crecían manzanos y ciruelos. Le enseñó a montar a caballo, con paciencia infinita,
sosteniéndola por la cintura cuando perdía el equilibrio y riéndose suavemente cuando ella gritaba asustada al primer galope. Aquellas risas, escasas pero genuinas, eran como rayos de sol atravesando nubes de tormenta. Francisca también empezó a sentir algo que no había experimentado en años: esperanza. No la esperanza abstracta de tiempos mejores, sino algo más concreto y peligroso: la esperanza de ser vista, de ser valorada, de ser algo más que un vientre estéril o un par de manos útiles. Cuando Augusto la miraba, ella sentía que él veía a Francisca la persona, no a Francisca la sirvienta ni a Francisca la defectuosa, y esa mirada la hacía sentir viva de una forma que la aterraba y la emocionaba al mismo tiempo. Una noche de diciembre, mientras cenaban sopa de lentejas en la cocina porque Augusto había decidido que el comedor formal era demasiado frío y solitario, él hizo una pregunta inesperada: ¿extrañas tu vida anterior? ¿Extrañas estar casada? ¿Tener un hogar propio? Francisca dejó la cuchara sobre la mesa y lo miró directamente a los ojos. No, señor, nunca tuve un hogar propio, solo tuve una casa donde no era bienvenida. Aquí, aunque sea su sirvienta, me siento más en casa de lo que jamás me sentí con Ramiro. Augusto sostuvo su mirada durante un largo momento. Luego dijo algo que hizo que el corazón de Francisca se detuviera. No eres mi sirvienta, Francisca. Hace semanas que dejaste de serlo. Eres mi compañía, mi amiga, si me permites llamarte así. Francisca sintió que algo cálido y doloroso florecía en su pecho. ¿Su amiga? Sí, porque contigo puedo hablar de Elena sin sentir que me juzgan. Puedo recordarla sin que alguien me diga que debo superarlo y seguir adelante. Pero también puedo reír sin sentir que estoy traicionando su memoria. Me has devuelto algo que creí perdido para siempre: la capacidad de estar presente en mi propia vida. Las palabras eran sencillas, pero su peso era inmenso. Francisca sintió lágrimas rodando por sus mejillas antes de poder detenerlas. Usted también me ha devuelto algo, señor. Me ha devuelto mi dignidad. Augusto extendió su mano sobre la mesa, con la palma hacia arriba, en una invitación silenciosa. Francisca dudó solo un segundo antes de colocar su mano sobre la de él. Sus dedos se entrelazaron con naturalidad, como si hubieran estado esperando ese momento desde el principio. Permanecieron así durante minutos que parecieron horas, sin decir nada, simplemente sintiendo el calor de la conexión humana que ambos habían creído imposible de recuperar. Pero no todo era paz en la hacienda Santa Elena. Doña Inés observaba el creciente vínculo entre Augusto y Francisca con una mezcla de desaprobación y preocupación. Una mañana, mientras Francisca preparaba el desayuno, la anciana ama de llaves la confrontó. Tienes que tener cuidado, muchacha. El patrón es un hombre bueno, pero está roto, y los hombres rotos pueden aferrarse a cualquier cosa que les dé consuelo, incluso si no es lo correcto. Francisca dejó de batir los huevos y miró a doña Inés con calma. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que él no te ve como tú crees que te ve como un escape, una distracción de su dolor, y cuando se dé cuenta de que tú no puedes llenar el vacío que Elena dejó, te dejará ir, y entonces serás tú quien quede más rota que antes. Las palabras clavaron como agujas en el corazón de Francisca, no porque fueran crueles, sino porque tocaban el miedo secreto que ella misma albergaba. ¿Y si doña Inés tenía razón? ¿Y si Augusto solo buscaba en ella un reflejo distorsionado de lo que había perdido? Esa noche, Francisca no bajó a cenar con Augusto, inventó una excusa sobre dolor de cabeza y se encerró en su habitación. Necesitaba pensar, necesitaba poner distancia antes de que sus propios sentimientos la traicionaran. Porque lo que estaba creciendo en su pecho ya no era simple gratitud ni amistad, era algo más peligroso, más profundo. Estaba enamorándose de Augusto Mendoza, y eso era lo último que debía permitirse. Si esto te toca, escribe quiero más en los comentarios para mostrar que perteneces a esta comunidad. Augusto notó de inmediato el cambio en Francisca. Durante 3 días, ella evitó quedarse a solas con él, inventando tareas urgentes cada vez que él intentaba conversar, desviando la mirada cuando sus ojos se encontraban. El desayuno, que había sido su momento de conexión diaria, se volvió silencioso e incómodo.
Francisca servía el café, dejaba el plato sobre la mesa y se retiraba antes de que él pudiera decir una palabra. Augusto no era tonto, sabía reconocer el miedo cuando lo veía, y lo que veía en los ojos de Francisca era exactamente eso, miedo. ¿Pero miedo de qué? No lo sabía. ¿De él? ¿De quedarse? ¿De irse? La cuarta noche, Augusto tomó una decisión. Esperó hasta que la casa estuviera en silencio y luego subió las escaleras hacia la habitación de Francisca. Tocó suavemente a la puerta. Francisca, necesito hablar contigo, por favor. Hubo un largo silencio. Luego, la puerta se abrió apenas una rendija. Francisca estaba en camisón blanco, con el cabello suelto cayendo sobre sus hombros como una cascada oscura. Parecía vulnerable, más joven que sus 22 años. ¿Qué sucede, señor?, preguntó con voz cautelosa. No lo sé, eso es lo que vine a preguntarte. ¿Hice algo que te molestó? ¿Dije algo que te lastimó? Francisca negó con la cabeza, pero no dijo nada. Augusto suspiró. Entonces ven conmigo, quiero mostrarte algo, y después, si todavía quieres alejarte de mí, respetaré tu decisión, te lo prometo. Francisca dudó, pero finalmente asintió. Se envolvió en un chal de lana y siguió a Augusto escaleras abajo, a través de los pasillos oscuros, hasta el jardín trasero. La noche estaba despejada, y el cielo se extendía sobre ellos como un manto de terciopelo negro sembrado de diamantes. Augusto la condujo hasta un pequeño mirador de piedra que daba a los campos iluminados por la luna. Se sentó en el borde y le hizo señas para que se sentara a su lado. Ella obedeció, manteniendo una distancia prudente. Durante un rato, ninguno habló, solo escucharon el canto de los grillos y el susurro del viento entre los árboles. Finalmente, Augusto rompió el silencio. Cuando Elena murió, decidí que también moriría, no de golpe, sino despacio. Dejaría que la hacienda siguiera funcionando, cumpliría con mis obligaciones, pero por dentro estaría muerto. Sería un hombre que respira pero que no vive, y durante 3 años, lo logré. Cada día era idéntico al anterior: trabajo, soledad, recuerdos, nada más, nada menos. Hizo una pausa, mirando las estrellas. Pero entonces te vi en ese mercado, parada sobre ese cajón como una condenada esperando sentencia, y algo en mí se rompió, o quizás algo en mí despertó. Vi tu dignidad a pesar de la humillación, tu fuerza a pesar de la desesperanza, y pensé, si ella puede seguir de pie después de todo lo que ha vivido, quizás yo también pueda intentarlo. Francisca sintió que su garganta se cerraba. Señor, déjame terminar, por favor. Augusto se volvió hacia ella, y en sus ojos había una intensidad que Francisca nunca había visto. No te compré para que fueras mi sirvienta, te compré para salvarte, sí, pero también para salvarme a mí mismo, porque intuí que tú eras la única persona en el mundo que podría entender mi dolor sin juzgarlo. Y tenía razón. Estos meses contigo han sido los primeros en 3 años en los que no he sentido que estoy enterrado vivo. Francisca sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Doña Inés dijo que usted solo me ve como un escape, como una distracción temporal. Augusto negó con la cabeza firmemente. Doña Inés está equivocada. Tú no eres un escape, Francisca. Eres una puerta hacia una vida que creí cerrada para siempre. Y sí, al principio quizás solo te vi como alguien que podía acompañar mi soledad, pero ahora, su voz se quebró ligeramente, ahora te veo como lo que eres, una mujer extraordinaria que merece ser amada, no a pesar de lo que no puede dar, sino por todo lo que es. Francisca no pudo contenerse más. Yo también lo veo a usted, Augusto. Lo veo como el hombre que me devolvió mi humanidad cuando todos me habían convertido en una cosa desechable. Y tengo miedo de lo que siento porque sé que no debería sentirlo. Usted es mi patrón, yo su sirvienta. Usted amó a una mujer perfecta. Yo soy una mujer rota. No tiene sentido. Augusto tomó su rostro entre sus manos con infinita ternura. Nada de esto tiene sentido, Francisca. El amor nunca lo tiene, pero es real. Lo que siento por ti es tan real como el dolor que sentí cuando perdí a Elena. Y no estoy confundiendo una cosa con la otra. Elena fue mi primer amor, y siempre la llevaré conmigo. Pero tú eres mi segundo amanecer.
y no voy a dejarlo pasar por miedo a traicionar el pasado. Francisca cerró los ojos, sintiendo el calor de sus manos, el peso de sus palabras. ¿Estás seguro? Más seguro de lo que he estado de nada en años. Y entonces, bajo el cielo estrellado, Augusto la besó. Fue un beso suave, casi reverente, como quien toca algo sagrado por primera vez. Francisca correspondió con todo el anhelo acumulado durante meses de negarse a sí misma lo que más deseaba. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. ¿Te sorprendió esto? Comenta sorprendido y suscríbete para la segunda vuelta de la historia. El mundo cambió esa noche para Francisca y Augusto. No fue un cambio ruidoso ni dramático, sino silencioso y profundo, como cuando las raíces de un árbol se hunden en la tierra y lo anclan para siempre. A la mañana siguiente, cuando Francisca bajó a preparar el desayuno, lo hizo con el corazón ligero por primera vez en años. Augusto ya estaba en la cocina, esperándola con una sonrisa tímida que lo hacía parecer años más joven. «Buenos días», dijo él, y en esas dos palabras simples había un mundo de significado. «Buenos días», respondió ella, y sus ojos brillaron con una felicidad contenida. Desayunaron juntos como de costumbre, pero ahora sus manos se rozaban al pasar el pan, sus miradas se encontraban y sostenían sin prisa, y las conversaciones fluían con una naturalidad nueva. Doña Inés observaba todo desde la puerta de la cocina con expresión inescrutable. No dijo nada, pero Francisca sabía que la anciana desaprobaba. Sin embargo, ya no le importaba. Por primera vez en su vida, Francisca estaba eligiendo su propio camino, y nadie, ni siquiera la severa ama de llaves, se lo impediría. Los días siguientes fueron los más felices que Francisca había conocido. Augusto la invitó oficialmente a cenar en el comedor principal, no como sirvienta, sino como su igual. Le regaló vestidos nuevos, no lujosos pero sí hermosos, hechos de telas suaves en tonos azules y verdes que resaltaban el color de sus ojos. La llevó a pasear por el pueblo en el carruaje, presentándola a los comerciantes y vecinos simplemente como Francisca, sin etiquetas ni explicaciones. Algunas personas la reconocieron del mercado donde había sido vendida y murmuraron entre dientes, pero Augusto la silenció con una sola mirada fría que no admitía cuestionamientos. Poco a poco, Francisca comenzó a sentir que su pasado se desvanecía como niebla bajo el sol, pero el pasado, descubriría pronto, nunca se desvanece del todo, siempre deja sombras. Una tarde de finales de enero, cuando Francisca regresaba del mercado con canastas llenas de verduras frescas, escuchó una voz que heló su sangre. «Miren nada más, la estéril jugando a ser señora», se volvió lentamente. Ramiro Solís estaba parado frente a la entrada de una cantina, con los brazos cruzados y una sonrisa cruel en el rostro. Había envejecido mal en esos meses, su piel estaba más curtida, sus ojos más hundidos, y olía a alcohol barato. Francisca sintió que todo el miedo antiguo regresaba de golpe, pero se obligó a mantenerse firme. «Ramiro, qué sorpresa tan desagradable». Él se acercó con pasos tambaleantes. «¿Desagradable? Yo diría que es una bendición del destino. Porque verás, querida esposa, resulta que todavía estamos casados. Venderte no rompió nuestro matrimonio, ante Dios ni ante la ley. Así que técnicamente, todo lo que tienes ahora me pertenece a mí también». Francisca sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No había pensado en eso. En su desesperación por escapar, nunca consideró las implicaciones legales. «No te pertenezco», dijo con voz temblorosa pero desafiante. «Tú me vendiste como ganado, renunciaste a cualquier derecho sobre mí». Ramiro rió con amargura. «Eso no es lo que dirá un juez cuando le muestre nuestro certificado de matrimonio. Y créeme, lo haré, a menos, claro, que tu nuevo patrón esté dispuesto a pagarme una buena suma por mi silencio». Era chantaje descarado. Francisca sintió náuseas. «Eres despreciable, y tú eres una mujer que no vale nada sin un hombre que la proteja. Siempre lo has sido». Antes de que Francisca pudiera responder, una voz grave cortó el aire como un cuchillo. «Aléjate de ella, ahora». Augusto apareció detrás de Francisca, alto e imponente, con una expresión en el rostro que habría hecho temblar a cualquier hombre cuerdo. Ramiro dio un paso atrás instintivamente, pero intentó mantener su bravuconería. «El caballero Salvador». «Qué conmovedor».
Pero como le estaba explicando a mi esposa, ella sigue siendo legalmente mía. Augusto avanzó hasta quedar frente a Ramiro, tan cerca que sus rostros casi se tocaban. Escúchame bien, miserable, si vuelves a acercarte a Francisca, si vuelves a pronunciar su nombre, si siquiera piensas en ella, me encargaré personalmente de que pases el resto de tus días pudriéndote en una celda. Tengo amigos en la capital, jueces, abogados, gente que me debe favores. Y créeme cuando te digo que haré que se cumpla cada una de las amenazas que acabo de hacerte. Ramiro palideció. Usted no puede. La ley está de mi lado. La ley está del lado de quien puede pagarla. Y yo puedo pagarlo todo. Augusto sacó una bolsa de cuero de su chaqueta y la arrojó a los pies de Ramiro. Aquí hay 100 pesos. Tómalos y firma los papeles de divorcio que mi abogado te enviará la semana que viene. O recházalos y enfrenta las consecuencias. Tú decides. Ramiro miró la bolsa, luego a Augusto, luego a Francisca. Su rostro pasó por una serie de expresiones: ira, humillación, avaricia. Finalmente, la avaricia ganó. Se agachó, recogió la bolsa y escupió en el suelo. Que se quede con la estéril. No vale ni la mitad de esto. Y se fue tambaleándose calle abajo, sin mirar atrás. Francisca se dejó caer contra el pecho de Augusto, temblando de pies a cabeza. Él la envolvió en sus brazos y la sostuvo con fuerza. Ya pasó, mi amor. No volverá a tocarte. Pero Francisca sabía que algo había cambiado. El pasado los había alcanzado, y aunque Augusto lo hubiera enfrentado con valentía, ahora una pregunta quedaba flotando en el aire entre ellos. ¿Cuántas sombras más los perseguían? Los días posteriores al encuentro con Ramiro transcurrieron en una calma tensa. Augusto cumplió su palabra, envió a su abogado a buscar a Ramiro con los papeles de divorcio, y una semana después recibió los documentos firmados. Francisca era oficialmente libre, legalmente, jurídicamente, irrevocablemente libre, pero la libertad, descubrió, no siempre trae paz inmediata, a veces trae preguntas. Una tarde lluviosa de febrero, mientras Francisca ordenaba los libros del despacho de Augusto como él le había pedido, encontró algo inesperado. Detrás de un volumen grueso de leyes agrarias, oculta entre la pared y el estante, había una carta. El papel estaba amarillento y la tinta algo descolorida, pero las palabras aún eran legibles. El sobre decía simplemente: para Augusto, para ser abierta si yo no despierto. Era la letra de Elena. Francisca se quedó paralizada, con la carta entre las manos, sintiendo que sostenía algo que no le pertenecía pero que tampoco podía ignorar. ¿Debía leerla? ¿Debía dársela a Augusto? ¿Por qué Elena había escrito una carta así? La curiosidad y el miedo lucharon dentro de ella durante varios minutos. Finalmente, la curiosidad ganó. Con manos temblorosas, abrió el sobre y desplegó la carta. Lo que leyó le robó el aliento. Mi querido Augusto, si estás leyendo esto, significa que la fiebre me venció y no llegué a nuestro día de bodas. Significa que te dejé solo, y eso me duele más que cualquier enfermedad. Pero hay algo que debo decirte, algo que no tuve el valor de confesar cuando estaba viva. No puedo casarme contigo guardando este secreto. La verdad es que yo tampoco podía tener hijos. Los médicos me lo dijeron hace 2 años, cuando tuve aquella fiebre que casi me mata. Me dijeron que mi cuerpo nunca podría llevar un embarazo a término. Y yo no te lo dije porque tenía miedo de que me dejaras, de que eligieras a otra mujer que sí pudiera darte herederos. Fui cobarde, Augusto. Te mentí por omisión todos estos meses. Y ahora, al borde de la muerte, me arrepiento profundamente. Si sobrevivo, te lo diré en persona y aceptaré las consecuencias. Pero si no sobrevivo, quiero que sepas que te amé con todo mi corazón, aunque no fuera lo suficientemente valiente para mostrarte toda mi verdad. Perdóname, y por favor, cuando encuentres a alguien más, no dejes que el miedo a ser juzgado te impida amar. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en apariencias. Tuya siempre, Elena. Francisca dejó caer la carta sobre el escritorio y se cubrió el rostro con las manos. Todo cobraba sentido ahora. La razón por la cual Augusto no había rechazado a Francisca por ser estéril. La razón por la cual había dicho que no necesitaba a alguien que pudiera darle hijos.
la razón por la cual la había mirado con tanta comprensión desde el primer día. Elena y Francisca compartían el mismo defecto, la misma marca de insuficiencia que la sociedad les había impuesto, y Augusto lo había sabido desde siempre, o al menos, desde que encontró esta carta. La puerta del despacho se abrió y Augusto entró, sacudiéndose la lluvia del sombrero. Se detuvo al ver a Francisca con la carta en las manos. ¿Qué es eso? Su voz era cautelosa. Francisca levantó la vista, con lágrimas en los ojos. Es una carta de Elena. La encontré escondida detrás de los libros. Augusto palideció, se acercó lentamente, tomó la carta y la leyó en silencio. Cuando terminó, se dejó caer en su silla con los hombros hundidos. La encontré 2 días después de su funeral, dijo con voz ronca. Estaba buscando el testamento entre sus cosas y apareció esto. Fue como si me golpearan en el pecho. Toda mi vida había asumido que tendría hijos, que construiría una familia, que dejaría un legado, y de repente descubrí que Elena tampoco podía darme eso, y que había muerto sin decírmelo por miedo a ser rechazada. Hizo una pausa, pasándose una mano por el rostro cansado. Fue entonces cuando me di cuenta de cuán cruel es este mundo con las mujeres. Las juzgamos, las valoramos, las desechamos por algo que ni siquiera pueden controlar. Y juré que si alguna vez volvía a amar, sería a alguien por quien era, no por lo que pudiera darme. Francisca sintió que su corazón se expandía y se rompía al mismo tiempo. ¿Por eso me compró? ¿Por qué sabía que yo era como Elena? Augusto negó con la cabeza. Te compré porque vi tu fuerza, pero te amé porque vi tu alma. Y sí, quizás el hecho de que fueras estéril hizo que no tuviera que enfrentar esa expectativa social otra vez. Pero eso no significa que no te ame por ti misma, Francisca. Significa que te amo sin condiciones. Francisca se arrodilló frente a él y tomó sus manos. Yo también te amo sin condiciones. Y agradezco a Elena por escribir esa carta, porque sin ella, quizás tú nunca habrías tenido el valor de verme como algo más que una sirvienta. Augusto la atrajo hacia sí y la besó con una intensidad desesperada, como si quisiera sellar un pacto inquebrantable. Cásate conmigo, Francisca, no porque necesite herederos ni porque quiera cumplir con las formas sociales. Cásate conmigo porque quiero despertar cada mañana a tu lado hasta que la muerte nos separe. Y esta vez, no habrá secretos entre nosotros. Esta vez, construiremos algo verdadero. Francisca no respondió con palabras, simplemente asintió mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, y en ese gesto simple estaba contenida toda una vida de sueños rotos que finalmente encontraban su forma. Augusto la levantó del suelo y la estrechó contra su pecho, y permanecieron así durante largos minutos, sintiendo los latidos de sus corazones sincronizarse, como dos relojes que por fin marcaban el mismo tiempo. La boda se celebró 3 meses después, en la capilla del pueblo, una mañana de mayo cuando las flores silvestres cubrían los campos como un manto multicolor. Fue una ceremonia sencilla pero hermosa. Francisca vistió un traje de seda color marfil que Augusto había mandado hacer especialmente para ella, con bordados discretos en las mangas y una mantilla de encaje que había pertenecido a su propia madre. No se parecía al vestido de Elena, pero no necesitaba parecerse. Era el vestido de Francisca, y eso era suficiente. Los invitados fueron pocos, algunos vecinos de la hacienda, el abogado de Augusto, el párroco del pueblo y, para sorpresa de Francisca, doña Inés. La anciana ama de llaves había ido a su habitación la noche anterior y, con voz temblorosa, le había pedido perdón. Fui injusta contigo, había dicho, te juzgué por miedo a que lastimaras al patrón, pero veo ahora que tú eres quien lo ha salvado, y por eso te pido disculpas y te doy mi bendición. Francisca la había abrazado, y ambas habían llorado juntas, cerrando heridas que ni siquiera sabían que existían. Durante la ceremonia, cuando el párroco preguntó si alguien se oponía a la unión, hubo un silencio absoluto. Nadie se atrevió a cuestionar el amor que todos habían visto florecer entre aquellos dos seres rotos que se habían encontrado en el momento exacto en que ambos lo necesitaban. Cuando Augusto deslizó el anillo de oro en el dedo de Francisca, ella vio que sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, y cuando el párroco los declaró marido y mujer,
El beso que compartieron no fue solo un sello de compromiso, sino una promesa de que el pasado ya no tendría poder sobre ellos. La fiesta posterior en la hacienda fue modesta pero alegre. Augusto contrató músicos del pueblo que tocaron valses y contradanzas, y aunque Francisca no sabía bailar muy bien, él la guió con paciencia y ternura, riéndose suavemente cada vez que ella pisaba sus pies. Comieron pan recién horneado, bebieron vino dulce, y cuando el sol comenzó a ponerse tiñendo el cielo de naranjas y rosas, Augusto llevó a Francisca al jardín donde se habían besado por primera vez. «Quiero mostrarte algo», dijo. La condujo hasta el sauce llorón y señaló algo que Francisca no había notado antes. En el tronco del árbol, alguien había tallado dos nombres entrelazados, Augusto y Elena. Francisca sintió una punzada en el pecho, pero antes de que pudiera decir algo, Augusto habló. «Elena fue mi primer amor, y siempre tendrá un lugar en mi corazón. Pero eso no significa que no haya espacio para ti. El corazón humano es infinito, Francisca. Puede contener amor por los que se fueron y amor por los que están aquí. Puede honrar el pasado sin vivir en él». Luego sacó un pequeño cuchillo de su bolsillo y, con cuidado, talló debajo de los primeros nombres otros dos, Augusto y Francisca. «Este árbol ahora guarda dos historias», dijo, «y ambas son verdaderas, ambas importan». Francisca se abrazó a él con fuerza, sintiendo que finalmente, después de años de ser vista como incompleta, había encontrado a alguien que la veía entera. Los meses siguientes trajeron una felicidad tranquila y profunda. Francisca y Augusto establecieron rutinas nuevas. Desayunaban juntos todas las mañanas, paseaban por los campos al atardecer, leían poesía en voz alta frente a la chimenea durante las noches frías. Augusto le enseñó a llevar las cuentas de la hacienda, y Francisca demostró tener un talento natural para los números y la administración. Juntos transformaron Santa Elena en algo más que una casa llena de fantasmas. La convirtieron en un verdadero hogar, y aunque nunca tuvieron hijos biológicos, un año después adoptaron a dos huérfanos del pueblo, una niña de 6 años llamada Rosa y un niño de 4 llamado Miguel. Los niños trajeron risas, caos, vida desbordante. Francisca descubrió que la maternidad no requería vientres fértiles, solo corazones abiertos. Y Augusto descubrió que el legado no se mide en apellidos heredados, sino en amor compartido. Una noche, años después de la boda, mientras Francisca acostaba a Rosa y Miguel, la niña le preguntó: «Mamá, ¿es verdad que tú no podías tener bebés?». Francisca sintió el viejo dolor, pero ahora era solo una sombra lejana. «¿Es verdad, mi amor?». Rosa la miró con ojos sabios más allá de su edad. «Entonces es bueno que no pudieras, porque si hubieras tenido otros bebés, no nos habrías encontrado a nosotros». Francisca sintió lágrimas rodando por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud pura. Besó la frente de Rosa y le susurró: «Tienes razón, mi niña, tienes toda la razón». Esa noche, cuando Francisca se acostó junto a Augusto, él la abrazó y murmuró contra su cabello: «¿Eres feliz?». Francisca no tuvo que pensar la respuesta, más de lo que jamás imaginé que podría ser. Y mientras el sueño la envolvía suavemente, Francisca pensó en el día en que había sido vendida como sirvienta por ser estéril. Pensó en el mercado, en la humillación, en el dolor, y sintió gratitud, porque ese día terrible había sido, en realidad, el primer día del resto de su vida, el día en que un hombre viudo y roto la había mirado no como un defecto, sino como una reina, y juntos habían construido un reino hecho no de sangre y herederos, sino de amor, perdón y segundas oportunidades. El sol de la tarde entraba por las ventanas del salón principal de la hacienda Santa Elena creando patrones dorados sobre los pisos de madera que ahora mostraban las huellas del tiempo y de los pies pequeños que habían corrido por ellos durante años. Francisca estaba sentada junto a la ventana, bordando un mantel mientras observaba el jardín donde Rosa, ahora una joven de 16 años, enseñaba a leer a 3 niños más que habían llegado a la hacienda en los últimos años. Miguel, convertido en un muchacho de 14 años, ayudaba a su padre en los establos, su risa resonando clara y fuerte cada vez que uno de los potros hacía algo gracioso. Francisca sonrió al recordar cómo había temido ese primer día cuando cruzó las puertas de Santa Elena.
Había llegado con el alma rota, convencida de que su vida nunca sería más que servir y sobrevivir. Pero el destino, o quizás la providencia, había tenido otros planes. Ahora, a sus 32 años, Francisca Mendoza era una mujer completamente diferente de aquella muchacha asustada del mercado. Llevaba el apellido de su esposo con orgullo, administraba la hacienda con mano firme pero justa, y era conocida en todo el valle como la mujer que había transformado Santa Elena en un refugio para niños sin hogar. La idea había surgido naturalmente. Después de adoptar a Rosa y Miguel, habían comenzado a recibir visitas del párroco del pueblo, quien les pedía ayuda para otros huérfanos. Al principio solo daban comida o ropa, pero eventualmente Francisca había propuesto algo más audaz. ¿Por qué no darles un hogar permanente? La hacienda era grande, tenían recursos, y sobre todo, tenían amor para dar. Augusto había aceptado sin dudarlo, y así había nacido lo que ahora llamaban la Casa de los Ángeles de Santa Elena. No todos los niños se quedaban para siempre. Algunos eran adoptados por familias del pueblo, otros decidían partir cuando crecían para buscar su propio camino. Pero mientras estaban allí, todos recibían educación, comida, ropa limpia, y algo que Francisca consideraba más importante que todo lo demás, la certeza de que eran queridos y valiosos exactamente como eran. Doña Inés, que ahora tenía más de 70 años pero seguía activa como siempre, se había convertido en la abuela no oficial de todos los niños. La antigua ama de llaves había suavizado con los años y aunque seguía siendo estricta con las tareas del hogar, también era la primera en defender a los niños cuando cometían errores o en contarles historias junto al fuego durante las noches frías. Francisca a menudo la encontraba dormitando en su mecedora con algún niño pequeño acurrucado en su regazo, y la escena nunca dejaba de llenarle el corazón de ternura. La puerta del salón se abrió y Augusto entró, quitándose el sombrero y sacudiéndose el polvo del día. A sus 45 años, tenía algunas canas en las sienes y líneas alrededor de los ojos, pero Francisca pensaba que nunca había estado más guapo. Las líneas eran de sonreír, no de sufrir, y eso hacía toda la diferencia. Miguel casi domina el arte de domar potros, dijo Augusto mientras se acercaba a besar la frente de su esposa. Tiene un don natural con los animales. Creo que podría convertirse en un excelente capataz cuando crezca un poco más. Francisca dejó su bordado a un lado y tomó la mano de Augusto. O podría estudiar veterinaria en la capital. ¿Has visto cómo se preocupa cuando algún animal se enferma? Tiene vocación de sanador. Augusto se sentó a su lado con una sonrisa pensativa. Tienes razón. Sea lo que sea que elija, lo apoyaremos, igual que con Rosa y su deseo de ser maestra. Hablando de eso, dijo Francisca, Rosa me pidió que habláramos con ella esta noche. Dice que tiene algo importante que decirnos. Augusto levantó una ceja con curiosidad, pero antes de que pudiera responder, el sonido de cascos de caballo en el camino de entrada llamó su atención. Un mensajero desmontó frente a la casa y entregó un sobre a uno de los mozos. Momentos después, el sobre estaba en manos de Francisca. Lo abrió con cuidado y leyó en silencio. Su expresión pasó de la curiosidad a la sorpresa y finalmente a algo que Augusto no supo descifrar de inmediato. ¿Qué ocurre?, preguntó él. Francisca levantó la vista, con los ojos brillantes. Es una carta del gobernador. Quiere reconocer oficialmente nuestra labor con los huérfanos. Dice que la Casa de los Ángeles de Santa Elena es un modelo que debería replicarse en toda la región, y que quiere visitarnos el mes próximo para conocer personalmente nuestro trabajo. Augusto silbó suavemente. Eso es inesperado, y hay más, continuó Francisca. Ofrece apoyo financiero del gobierno para expandir el programa. Podríamos ayudar a más niños, contratar maestros, construir una escuela apropiada en la propiedad. Durante un momento, ambos permanecieron en silencio, asimilando la magnitud de lo que esto significaba. Lo que había comenzado como un acto simple de amor y compasión se había convertido en algo mucho más grande. Su pequeño refugio estaba siendo reconocido como algo digno de emular. ¿Qué piensas?, preguntó Augusto finalmente. Francisca miró por la ventana hacia los niños jugando en el jardín, hacia la vida que habían construido juntos ladrillo a ladrillo, día a día.
Pienso que hace 10 años yo era una mujer que el mundo consideraba inútil porque no podía tener hijos. Y ahora, sin haber dado a luz ni una sola vez, he sido madre de 15 niños y pronto podríamos ser padres de muchos más. Su voz se quebró ligeramente con la emoción. Pienso que Dios tiene un sentido del humor extraño y hermoso. Me quitó la capacidad de crear vida de una manera, pero me dio la capacidad de salvar vidas de otra, y eso es más de lo que jamás soñé posible. Augusto la abrazó con fuerza, y Francisca se permitió descansar en ese abrazo que conocía tan bien, que se había vuelto su hogar más verdadero que cualquier construcción de piedra y madera. Esa noche, durante la cena, Rosa finalmente compartió su noticia. Con las mejillas sonrojadas y las manos temblorosas, anunció que el hijo del maestro del pueblo, un joven llamado Tomás que estudiaba medicina en la capital, le había pedido permiso para cortejarla. Es respetuoso, trabajador, y me hace reír, dijo Rosa con timidez, y dice que no le importa que yo sea adoptada, que lo único que ve es quién soy yo. Francisca sintió lágrimas picando en sus ojos. Rosa había llegado a ellos traumatizada, convencida de que nadie la querría nunca porque sus propios padres la habían abandonado, y ahora estaba floreciendo en una joven segura de sí misma que sabía que merecía ser amada. Entonces tiene nuestro permiso para visitarte, dijo Augusto con voz solemne pero con ojos brillantes de orgullo, pero si no te trata como la princesa que eres, tendrá que responder ante mí. Rosa rió y corrió a abrazar a sus padres, y pronto todos los niños de la mesa se unieron en un abrazo colectivo caótico y ruidoso que doña Inés observaba desde su lugar con una sonrisa tolerante. Más tarde, cuando la casa finalmente se había quedado en silencio y todos los niños dormían, Francisca y Augusto salieron al jardín como hacían a menudo. Caminaron hasta el sauce llorón donde estaban tallados sus nombres junto a los de Elena. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Francisca suavemente, ¿de haberme elegido a mí, de no haber buscado una mujer que pudiera darte hijos propios? Augusto la miró con una intensidad que todavía le robaba el aliento después de todos estos años. Cada día agradezco el momento en que te vi en ese mercado. Cada día agradezco tu valentía, tu fuerza, tu corazón inmenso. Tengo hijos, Francisca, 15 de ellos, y cada uno tan mío como si los hubiera engendrado. Y tengo a ti, que eres mi compañera, mi igual, mi amor. ¿Arrepentirme? Imposible. Francisca se paró de puntillas y lo besó dulcemente. Yo tampoco me arrepiento de nada, ni siquiera del dolor que me trajo hasta aquí. Permanecieron bajo las estrellas, dos almas que el mundo había intentado romper pero que habían encontrado la manera de sanar juntas. Y en el silencio de la noche, si alguien hubiera prestado atención, habría escuchado el sonido de los sueños haciéndose realidad, no de la manera esperada, no según los planes originales, sino de una forma más hermosa y perfecta de lo que cualquiera de ellos había imaginado posible. La vida les había negado una cosa, sí, pero a cambio les había dado todo.